enigmática familia del punto C. Bienvenidos una vez más a nuestro programa y los seguimos saludando. Héctor Arriaga en la edición y producción de este programa. Claudia Magos. Y su servidora, hoy diría mi abuelita, su servilleta coloquial, Claudia Huerta. Hoy estamos aquí para hablar de una extraordinaria civilización precolombina. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de los mayas, motivados por una exposición que fuimos a visitar en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. En donde muestran las piezas más representativas de esta cultura, que la verdad, aún siendo mexicanas, nos dejaron pasmadas. Sí, fue una colección que la verdad fue una colección itinerante, ¿no? Pasó por Alemania, pasó por China, no sé qué otra parte de Japón, Europa. Bueno, que no está en Europa. Eso está en Asia, sí. pero finalmente en Europa, bueno, ahorita nada más me acuerdo que estuvo en Alemania. Si tuvieron la oportunidad de verla, es una maravilla. Y también, bueno, ya no está esta exposición, pero sí queremos recuperar. Incluso tenemos un álbum fenomenal que lo vamos a compartir en el punto C por si ustedes quieren ver estas maravillosas piezas que no son más que la evidencia de los grandes artistas también que eran los mayas. Entonces ahí se manifiesta, ¿no?, el poder sagrado, el cuerpo humano, la muerte, la humillación, los hombres, ¿no?, que caían como presos o en las batallas, el origen, la cosmogonía de los mayas. Entonces es una obra espectacular, como todo lo que implican estas civilizaciones precolombinas. Pero bueno, ahorita y también se muestra enigmática, ¿no? Porque hay muchos mitos alrededor, sobre todo de la desaparición de esta cultura, que finalmente no es todo un misterio, ¿no? Finalmente fueron sus condiciones también de guerra, porque eran, pues sí, había mucha sangre, ¿no? Eran unos guerreros y más que nada porque eran ciudades-estado, ¿no? Que no era una la principal, pues había mucha lucha entre ellos. Entre ellos y con otros grupos, porque se ha certificado que existía comercio, comunicación con otros grupos precolombinos. Y pues bueno, ahora que comentaba Claudia de los mitos acerca de las culturas precolombinas o prehispánicas, pienso en un estudio que hizo Roger Bartra acerca del desarrollo del lenguaje, y él lo va a centrar en el lenguaje en Mesoamérica. Entonces habla de cuando llegaron los conquistadores a la península de Yucatán. Los mayas jamás pensaron que fueran dioses. ¿Por qué? Porque tenían un lenguaje ya bien desarrollado, ya tenían un sistema de escritura, tenían todo un sistema, una elaboración mental muy distinta a otros grupos que tuvieron dudas, por ejemplo los aztecas, que todavía se manifestaban con pictogramas y todo este tipo de manifestaciones escritas, pero que había que ser interpretadas. Me dirán ustedes que todo lenguaje tiene que ser interpretado, sí, pero no tenían signos precisos para una palabra precisa como sí la tenían los mayas, ¿sí? Entonces, bueno, los mayas jamás pensaron que se trataran de dioses, o sea, estaban conscientes de que eran hombres de otras latitudes, y por eso la conquista de la península de Yucatán y de los pueblos que abarcaba esta cultura maya fue distinta a la carnicería que se dio, por ejemplo, en Tenochtitlan. Sí, y además porque no estaban juntos, ¿no? Y además, bueno, ya la conquista de Tenochtitlan ya es otra historia, porque finalmente también se unieron gente que también odiaba esta parte del poder, ¿no?
Y aquí estaban, insisto, eran ciudades-estado que estaban dispersas, entonces eso les costó aún más a la gente que vino a conquistar. Bueno, sí, a conquistar. Eran también unos excelentes astrónomos y el uso de los números, ¿no? El cero, que lo representaban con un caracol, también habla de esa parte de la inteligencia o de esta cultura superior, ¿no? Que se empezó a desarrollar, o que más bien desarrollaron los mayas. Ahorita, bueno, vamos a hablar también del libro sagrado, que por ser un libro sagrado no debe de tener objeción. Así que el libro sagrado que manifiesta o que siguió o que más bien le dio sustento, pues obviamente es el Popol Vuh. Hay otra cosa también muy interesante, todo en los mayas es un ciclo. Todo es un ciclo, el inframundo, el sol, la luna, o sea, toda esta parte, el renacer y el morir. Entonces, esta parte es como que mágica también en esta cultura. Bueno, tiene razón Claudia, y bueno, cuando mencionaba que uno de los libros sagrados, porque son el Rabin al-Ashi, es el Popol Vuh, es el Chilam Balam, van a ser los libros sagrados, pero el fundamental es el Popol Vuh. ¿Por qué es fundamental el Popol Vuh? Bueno, a pesar de que Pedro de Landa, quien fue el encargado de cristianizar a esta cultura, quemara todos los códices como consta en actas, sí. quemara a todos los indios remisos, como diría Monsiváis, se guardaron en la tradición oral todas las creencias del pueblo y que van a ser recogidas en el Popol Vuh. Nada más antes, si quieren ustedes más o menos que les dé coraje todo lo que quemaron, googleen el código de Dresser. No. Así como cuando, no sé si sientan cuando quemaron se quemó la biblioteca de Alejandría. Híjole. Sí. El que hayan quemado todo eso, que bueno, creo que quedaron vivos 3 o 4 libros, y con base en esto lograron descifrar los glifos, o sea, de los mayas. Es algo que sí da un poco de coraje. Sí, justamente aquí entra Pedro de Landa también, porque curiosamente, ahora que lo dices me viene a la memoria, además de haber quemado todo lo que encontró como códice, como libro sagrado, como algo que adoraba a los demonios, él se puso a escribir una relación de cómo era el pueblo maya, en qué creían, cómo era su alfabeto, su sistema de numeración, sus observaciones astronómicas, y gracias a esto es que sabemos muchísimo de los mayas, y gracias a este escrito, que disculpen, no recuerdo ahora el nombre que lleva, es que ha sido posible descifrar gran parte de la escritura maya. Y bueno, ahora hablaremos del Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, y lo es porque, a semejanza de la Biblia, va a dar cuenta de cómo empieza el mundo. Y empieza con algo así como: en el principio no había ruido, solo había mar y cielo. Todo se movía, hasta que los dioses decidieron que esto debía de cambiar. Y empieza también la narración de los abuelos, que es la primera parte del Popol Vuh, y los padres. Los abuelos y los padres, empieza la narración de cómo los dioses empiezan la creación. Parece que tú vas a hablar un poco acerca de este intento de crear al hombre de madera que no funciona, hasta que es creado a partir del maíz. El maíz, que bueno, es una parte fundamental, si no es que la fundamental aún hoy en día, de la dieta de los pueblos mexicanos y muchos pueblos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo va a ser a partir del maíz? Con unas varitas que nos van a armar, y cómo fuimos los únicos capaces de articular el lenguaje para poder alabar a los dioses.
No, sí, pero además me encanta porque es también como que nosotros pensamos en un Dios o en un Dios perfecto, pero ellos hacían una creación, no les gustaba y la destruían y volvían a hacer otra creación, no les gustaba y la volvían a destruir, ¿no? Porque lo primero fueron pues, los animales, hágase la tierra, porque precisamente Así había es. mucha agua, los elementos, ¿no? Luego los animales, pero estos animales, como cada quien se expresaba de manera diferente, dijeron, ¿y quién nos va a lavar a nosotros? ¿No? Adiós, fuera, ¿no? Y construyeron, bueno, hicieron o crearon o la creación, ay, no me acuerdo, fue el hombre de barro, pero que también no les funcionó, pero hubo un hombre que les quedó bien, que no me acuerdo de qué había sido de qué hecho. elemento era, pero y eran inteligentes. Pero a esto tampoco les gustó a los dioses y decidieron mandar un tornado a que les nublara la vista. Entonces, también ya viene el hombre de madera, que tampoco eran fríos, no tenían como que sentimientos, entonces decían, tampoco nos van a alabar a nosotros los dioses, y creo que se convirtieron en changos. Aquí digo, aquí Darwin hubiera sido feliz, o ellos yo creo que hubieran sido feliz también con la teoría de Darwin. Así pero es. bueno, hasta que crearon a este hombre de maíz, o sea, ellos, los dioses eran perfectibles, ¿no? Mucho. De hecho, hay un cuento, no recuerdo de quién, del siglo XX, es reciente, según yo, empieza con Z, su nombre, su apellido, por cómo está acomodado en la biblioteca. Pero no me viene el nombre a la cabeza, que se llama El Diosero. Y hace referencia justo a esto, de una gran tormenta, y donde el diosero empieza a elaborar dioses y ay, no funciona, no para la tormenta, vamos a deshacerlo, vamos a hacer otro rápido. Entonces va a ser justo el movimiento a la inversa de lo que hacían los dioses. La creación de dioses a partir de los humanos. Es muy interesante. Después les doy el dato a través de Facebook. Y insisto, ¿no? Esto sí tiene mucha similitud, quizá, ¿no? Con la parte de la creación, pues sí, ¿no? Que viene, y las plagas, ¿no? En la Biblia. Y hay que recordar que esto fue antes de que fueran colonizados. O sea, eran sus creencias, era lo que manejaba su civilización antes de que el hombre blanco pisara nuestro continente. Entonces, de ahí se van agarrando muchos elementos y también la relación con el inframundo. No, es una maravilla, ¿no? Como, a ver,